Paz a vosotros, a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nos acompaña. Damos gracias a nuestro Dios que sábado con sábado nos acompaña en nuestra escuela sabática, donde tenemos nuestra serie La historia del pacto. Y en esta rica mañana tenemos la lección número 2, que lleva por título Pacto por medio de sacrificio. Así que también les hacemos la invitación a que adquiera el libro que lleva por título Nuestro Dios del Pacto. Lo puede conseguir en la conferencia general de la Iglesia de Dios Séptimo Día, Church of God Seventh Day. Allí lo puede conseguir. Es donde parte de las lecciones están acompañadas con este libro. Así que vamos a empezar nuestra lección, gracias a nuestro Dios. Y recuerde que nuestro título es Pacto por medio de sacrificio. Y esto es algo bien importante porque vamos a estar viendo, y mencionamos la semana pasada sobre los diferentes pactos que se hicieron. Y el día de hoy, que va relacionado con las lecciones que siguen, recuerde que es por medio de sacrificio. Es un pacto que se hizo por medio de sacrificio, y vamos a estar hablando en esta rica mañana de Abraham, donde nuestro Dios hace un pacto con Abraham por medio de sacrificio. Así que vayamos a nuestra Biblia, a la palabra de nuestro Dios, y vamos a ubicarnos en el libro de Salmos capítulo 50, versículo 5. Y quiero que sepan que este salmo nos va a ayudar a cada uno de nosotros a entender primeramente a este hermoso pacto que nuestro Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Dice Salmo 55, juntarme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Aquí la palabra clave que podemos ver a través de las lecciones que vamos a estar dando, recuerde que este pacto es con sacrificio. Y vamos a ver este pacto que se hizo con Abraham en esta rica mañana. Y quiero que sepan, la palabra clave que tenemos aquí es pacto con sacrificio, ya que nuestro título es Pacto por medio del sacrificio. Se pueden hacer muchos pactos, mas sin embargo el pacto que hace nuestro Dios en esta mañana con Abraham es un pacto por medio de sacrificio. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Hacia dónde vamos? Nuestro objetivo, la lección, es de definir la palabra pacto y la relación que crea en su forma divina y en el contexto bíblico. Así que vamos a estar viendo, y son tres cosas bien importantes que tenemos que ver, primeramente en el contexto bíblico, a forma divina, y también vamos a ver los pactos que hacen los hombres entre las naciones. Así que es algo que vamos a entender en esta rica mañana. La semana pasada mencionábamos algunos pactos que se hicieron o que vamos a estar estudiando en este trimestre: el que se hizo con Noé, el que se hizo con Abraham, con Moisés, con David, y todo ello desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Así que esto nos va a ayudar a entender, por decir, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los pactos que nuestro Dios ha hecho a través de la Biblia. Recordemos que en el Antiguo Testamento es un Jesucristo oculto, en el Nuevo Testamento es un Cristo que se ha revelado a cada uno de nosotros, y cuando se revela, lo oculto sale a la luz. Así que primeramente vamos a tomar nuestra Biblia nuevamente y vamos a abrirla a nuestro texto base, que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 15, del 7 en adelante. Y mira lo que dice la palabra de nuestro Dios. Aquí estamos hablando del pacto que nuestro Dios hace con Abraham. Es el primero que vamos a ver en esta mañana. Dice el verso 7, y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Y si recordamos la lección pasada, donde nuestro Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos para darle un propósito a la vida de él. Dice: para darte a heredad esta tierra. Así que cuando lo saca de ahí, le dice: ¿sabes qué? Yo te voy a dar una heredad, una tierra. Y lo dice el verso 8, y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Recuerden aquí inmediatamente que a Abraham ahora le hace una pregunta al Señor y le dice: bueno, ¿en qué voy a conocer que yo voy a heredar esta tierra? Y él, preocupado, primeramente no había tenido descendencia, y se preocupa, y ahora la pregunta que él hace aquí en la palabra de nuestro Dios: ¿en qué conoceré que la he de heredar? Bueno, tú me prometes una tierra, quiero saber
de qué manera o cómo voy a recibir esa tierra. Y dice el verso 9, Génesis 15:9, y le dijo, traerme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Así que nuestro Dios le da instrucciones aquí a Abraham qué es lo que debe de hacer para poderle contestar la pregunta, y la pregunta es, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y nuestro Dios le dice, ¿sabes qué? Tráete un becerro de 3 años, trae una cabra de 3 años, tráeme también un carnero de 3 años, tráeme también a un palomino y también a una tórtola. Y fíjense bien lo que dice ahora el verso 10. Y tomó él todo esto, dice, y lo partió por la mitad y lo puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Aquí tenemos que Abraham obedece inmediatamente, corta a los animales por la mitad y lo pone una mitad en un lado y la otra mitad del otro lado, y dice que las aves no las corta. Quiero que sepan que esto es algo que ocurre también en la historia. Esta manera de pacto era una antigua costumbre de cortar los animales por la mitad para que los dos lados de los individuos que se comprometían en el pacto pudieran caminar entre las dos partes. Así que se cortaban los animales, la mitad en un lado, la otra mitad del otro lado, y ambos caminaban por en medio, acordando que su propia vida debía terminar si no cumplían con su parte de este pacto. Y lo podemos ver en bíblico, Jeremías 34, 18 al 21, donde nos habla exactamente de este pacto. El sacrificio, que era un tipo del gran sacrificio de Cristo, quien cumplió todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Esto es algo que viene a futuro, y que recordemos el Jesucristo oculto, al Jesucristo revelado. Esto es algo que estaba representando lo que iba a venir a futuro, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 11, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba, dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y fíjense bien lo que está pasando. Estas aves rapiñas ven inmediatamente un cuerpo muerto. Inmediatamente quiero que sepan que esto se relaciona con lo que dice Mateo 24, 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán los buitres. Así que nuestro Señor Jesucristo, en referencia de esto, nos ayuda a entender que ahora que se han puesto estos animales cortados, inmediatamente estos aves rapiñas inmediatamente empiezan a volar sobre el cuerpo de ellos. Dice el 13, entonces dice Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que de tu descendencia morarán en esta tierra ajena. Y quiero que sepan que aquí es algo difícil de entender, porque nuestro Dios no le ha dado aún descendencia a Abraham, pero le está dando una promesa. Le está diciendo, esta tierra y tu descendencia va a ser los que van a tener esta tierra. Y se dice, y serán esclavas, allí dice, y serán oprimidos 400 años. Y si recordamos a través de Abraham, de Isaac, de Jacob y toda la descendencia, cuando nace José, que van a dar a Egipto, y son 400 años los que están de esclavos, dice el 14, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y si recordamos aquellas plagas que llegaron sobre Egipto, dice, y después de esto saldrán con gran riqueza. Si recordamos cuando sale el pueblo de Israel de allá de Egipto, se les da oro, se les da plata, se les dan tantas cosas, tantas riquezas. Y dice el 15, y tú vendrás a tus padres, dice, en paz, hablando de que llegará el momento en que aquel Abraham va a morir, dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en una buena vejez. Me voy a preocupar de ti, Abraham. Vas a llegar a vejez, vas a llegar en paz, dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Sí, diciendo la palabra de nuestro Dios en el verso 17, y sucedió que puesto el sol, hablando del pacto donde Abraham tiene que pasar por el medio, dice, y ya oscurecido se veía un horno humeado y una antorcha de fuego que pasaba
por entre los animales. Ahí se ve inmediatamente donde están los animales cortados a la mitad, donde se ve un horno humeado y también donde se ve la antorcha de fuego que pasa entre los animales. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Así que inmediatamente aquí nuestro Dios le está diciendo, mira, esta señal te estoy dando para que entiendas sobre la pregunta que tú me has hecho. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Así que nuestro Dios hace un pacto, pero quiero que sepan que en este pacto hay un sacrificio, porque se mata el carnero, se matan estos animales y se pone a mitad de un lado y mitad del otro, donde pasa Jehová, dice, como un horno humeado y también una antorcha de fuego. Ahora tenemos en el Nuevo Testamento, recordemos que nuestro Dios es un Dios que le gusta la santidad, que le gusta que todo se haga recto, que el hombre viva en santidad, así como su esposa, la iglesia, cuando él aparezca en las nubes, quiere que su esposa esté en vestiduras blancas. Mira lo que dice 2 Corintios 6:11, de la siguiente manera dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Aquí inmediatamente a Pablo habla a los Corintios sintiéndose contento y también amonestando. Dice, no estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como hijo hablo. Dice, ensanchaos también vosotros. Y mire lo que viene aquí, viene la palabra de nuestro Dios. Verso 14. Donde viene la amonestación. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Vive en santidad. No te juntes con una persona, no te cases con una persona que no es del pueblo de nuestro Dios. No os juntéis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente, o qué parte del creyente con el incrédulo? Nuestro Dios quiere que el pueblo suyo viva en santidad. Y si recordamos en el Antiguo Testamento, eso fue lo que hizo que el pueblo se alejara de los pactos de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque en lugar de servir a nuestro Dios, dice que sirvieron a los ídolos. Dice el 16, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos me serán mi pueblo. Lo que quiere Dios con estos pactos es habitar con el hombre y que el hombre entienda la grande importancia de que Dios quiere vivir en medio de su pueblo. Dice el 6:17 de Corintios, dice de la siguiente manera, espérense un momento. Salid en medio de ellos, dice la palabra de nuestro Dios, por lo cual salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, dice, y yo os recibiré, y seré para vosotros como padre, y vosotros me serán a mí como hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Nuevamente, Él haciendo pacto con el hombre desde el Antiguo Testamento. Ahora Pablo nos amonesta que vivamos en santidad, porque Él quiere habitar dentro de nosotros. Y dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto es lo que quiere nuestro Dios. Ahora, ¿cómo vamos a combinar la primera lectura con la segunda lectura? En un momento vamos a descifrar todo esto. Dice a la introducción de nuestro cuadernillo, medite en esto, dice, ya hemos introducido los pactos de la promesa en la primera lección, donde hablamos de Abraham, de Noé, de David, de estos pactos, y más adelante vamos a estar hablando de estos pactos uno por uno. En esta mañana vamos a hablar el pacto que se le hace al padre Abraham. Antes que veamos en detalle cada uno en las próximas lecciones, primero necesitamos definir la palabra pacto. Y recordemos que el título de nuestra lección es Pacto por medio de sacrificio. Hay diferentes pactos, pero el que tenemos en esta mañana es pacto por medio de sacrificio. Así que la palabra dice en las próximas lecciones, primero necesitamos definir la palabra pacto. ¿Qué es un pacto? Sabemos casi de forma intuitiva
que esto se está refiriendo a una relación de alguna clase. Vamos a ver, la palabra hebrea es berit, aunque su etimología es incierta. Su origen posiblemente incluye la idea de cortar, comer o atar. Y son pactos que hace el hombre, no necesariamente con un sacrificio. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cortar, cuando hablamos de comer y atar, que vamos a ver en un momento, esta es una posibilidad de la manera que podamos ampliar la palabra pacto. Dice, vemos justamente estas características en la ceremonia en donde se establece un pacto dentro de la Biblia. Así que en la Biblia vemos cómo se establece un pacto. Yo creo si recordamos poquito y recordamos aquel acuerdo de atar, si se acuerdan, aquella mujer Rahab que se hace un pacto y le dice, ata este cordón sobre la ventana, dice, y cuando vengamos no te vamos a hacer daño. Este es un tipo de pacto que se hace, así que podemos contemplar ello. Dice, también podemos notar la existencia de toda clase de pactos realizados entre individuos, pueblos y naciones. Así que vemos diferentes tipos de pactos, pero cuando estamos hablando ahora en la palabra de nuestro Dios, vamos a ver un pacto bíblico y un pacto divino que nuestro Dios y que se le llama mis pactos. Partiendo de este contexto, dice, un pacto puede ser finalmente definido como una atadura o un acuerdo. Un acuerdo que se lleva, una atadura, algo que tanto una persona como la otra deciden hacer un acuerdo o una atadura. Pero recordemos que los pactos que estamos hablando son pactos que nuestro Dios le llama mi pacto. Sigue diciendo, y digo, finalmente dice, porque tales definiciones son inadecuadas para describir la relación divina humana descrita en la Escritura. Recordemos que estamos hablando de la relación divina humana dentro de la Escritura, porque hay pactos que el hombre hace, mas estamos hablando de los pactos que nuestro Dios hace, que son divino humano en la Escritura. De forma muy interesante, si bien lo estudiamos, los estudiosos del antiguo Medio Oriente nos han ayudado a entender mejor los pactos humanos. No obstante, nunca se ha encontrado otro caso fuera de la Biblia en donde un Dios haya hecho un pacto con su pueblo. Y nuestro Dios hizo pactos con diferentes personas del Antiguo Testamento para mostrarnos que Él quiere habitar en medio de nosotros. Pero recordemos que los pactos que estamos hablando en esta lección son pactos por medio de sacrificio. Y vimos el de Abraham, que es por medio de sacrificio. Vamos a ver el de Moisés, vamos a ver el de Noé, pactos por medio de sacrificio. Así que cuando buscamos nuestra definición, tenemos que pensar en la definición de que es nuestro Dios el que hizo el pacto y que también es por medio de sacrificio. Él dice, la última instancia, debemos definir un pacto divino mediante su contexto bíblico. Así que es algo divino, pero vamos a definirlo por medio de la palabra de nuestro Dios. Hay un escritor, dice O. Palmer Robertson, ha dado a conocer esto en su excelente libro The Christ of the Covenants, el Cristo de los pactos. Dentro del contexto de los pactos de la promesa, dice, él escribe, un pacto es un vínculo de sangre soberanamente administrado. ¿Quién lo administra? Y que quiero que sepan que aquí está nuestro Dios, aquí está Abraham, quien están haciendo este pacto ahora de sangre, donde caminan por en medio de estos animales que están cortados. Dice, esta simple definición capta de manera apropiada el testimonio bíblico y lo hace en tres partes. Un vínculo de sangre soberanamente administrado. Así que esto es lo que vamos a estar viendo. Este último lo discutimos al final de la lección 1. Dios le llama a estos pactos mi pacto porque es Dios el que hace el pacto. Dice, debido a que este es el originado y completado por su sola soberana elección. Él es el que decidió hacer este pacto, no es el hombre, sino nuestro Dios. Hizo un pacto de sangre. Esto ha hablado de la naturaleza sacrificial del pacto, de lo sagrado y solemne
relación. Así que vemos primeramente todo esto, algo oculto se revela en nuestro Señor Jesucristo, donde aquellos sacrificios por medio de sangre, ahora vemos a nuestro Señor Jesucristo cuando está en la cena y que dice al fruto de la vid: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Lo que ocurre allá, ahora lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Sigue diciendo: en donde quiera que Dios entra en el pueblo, de relación con su pueblo, también ahí hay sangre viva ofrecida en una ceremonia de ratificación. Si estamos viendo desde Abraham, lo vemos en Noé, donde también hace un holocausto y donde prefigura lo que nuestro Señor Jesucristo le pasaría cuando estuviera ahí en la cruz. Desde el pacto de cortadura con Abraham hasta la cruz de Cristo, que lo podemos ver cuando Él muere, y desde la sangre del pacto por medio de Moisés y en Jesús, Éxodo 24:8, donde Él rocía la sangre al pueblo, dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Así que lo estamos viendo cómo aparece en el Antiguo Testamento y cómo llega en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo, que fuimos comprados con la sangre del Hijo de Dios. También Hebreos 9:20 dice: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y para estudio también tenemos Hebreos 10:29 y también Hebreos 13:20. Podemos ver la vida del pacto divinamente establecida a través del amor sacrificial hacia la muerte de nuestro Señor Jesucristo, donde cada uno de nosotros fuimos comprados con su sangre preciosa. Sigue diciendo: es evidente entonces que en la forma en que las ceremonias para la creación del pacto con Noé, Abraham, Moisés, la sangre de los animales simplemente prefiguró un mejor pacto y sacrificio en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hizo Noé, Abraham, Moisés, quiero que sepan que prefigura el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos amó y llevó sobre sí misma la maldición del pecado y de la muerte en la cruz. Hebreos 8:6, Gálatas 2:20 y también Gálatas 3 del 10 al 14. Amén. Aquí está la base de la relación del pacto y la vida con Dios. Es extraordinario que en la ceremonia de corte del pacto que siguió, fue Dios quien pasó por las piezas, demostrando su disposición de tomar la maldición en lugar de abandonar su promesa del pacto de bendecir al mundo entero a través de Abraham. Y lo podemos ver en nuestro cuaderno. Nuestro Dios del pacto se encuentra en la página 10. Ahora tenemos algo hermoso. Dice, dentro del contexto de la sangre, la sangre soberanamente, dice, administrada, el vínculo que viene siendo unión o atadura de una persona o cosa con otra. Del pacto toma la forma de lo comprensivo, más serios y de la intimidad de las relaciones. Más que un simple acuerdo, el pacto divino declara que nuestro Dios del pacto desea una relación personal con su pueblo. Y algo que debemos de entender: nuestro Dios desea tener una relación personal por medio de los pactos que vamos a estar estudiando. En este caso el de Abraham, es donde nuestro Dios desea habitar en medio del pueblo. Dentro de este pacto, notablemente el trascendente creador se acerca, mora con y se une a su pueblo. Nuevamente pasa por donde están los animales a la mitad. El creador quiere acercarse a nosotros, quiere morar con nosotros, y de tal manera que dice la palabra de nuestro Dios que pone su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Siendo un pacto en sí, el matrimonio es la mejor analogía bíblica de esta relación. Es la razón por la cual la relación del pacto de Dios con frecuencia se expresa en términos de esposo como Dios y de esposa a Israel. Y dice a Jeremías 31:32, para probar esto, dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé
a su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidieron, dice, mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Así que a nuestro Dios siendo el esposo, el pueblo de Israel la esposa, mas sin embargo quiero que sepan que el pueblo de nuestro Dios le dio la espalda a nuestro Dios. Esta íntima relación es declarada una y otra vez en lo que equivale un lema del pacto, con algunas variaciones esparcidas a través de toda la Biblia. Dice, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Nuevamente, donde nuestro Dios quiere habitar en su pueblo. Génesis 17:7, Éxodo 6:7, Levíticos 26:12, Jeremías 31:32, donde el Creador quiere habitar en medio de cada uno de nosotros. La reunión del Creador con su creación, nuevamente donde quiere habitar. Así que pacto por medio de sacrificio. Ahora vamos a las preguntas que ya las hemos contestado a través de los comentarios. Dice la primera pregunta: ¿cuál es la palabra hebrea para pacto? Yo creo que la hemos visto. Simplemente la palabra berit es un enlace o un acuerdo, que es lo que significa pacto. Berit en hebreo, que es enlace o acuerdo. ¿Cuál es la singularidad histórica del pacto bíblico? Dentro de su contexto divino y bíblico, esta describe una relación mucho más profunda y más rica. No es un pacto entre naciones, entre lenguas, sino ahora tenemos un pacto donde nuestro Dios le llama mi pacto. Si bien los pactos personales y nacionales eran algo común en el antiguo Medio Oriente, no obstante, un pacto divino humano remarcablemente único para la Biblia. Así que tenemos que ver el pacto a través de la palabra de nuestro Dios. Enliste la definición de 3 partes que Palme nos habla, y yo creo que podemos verla. Dice, hace junto con la base bíblica para cada uno. Dice un pacto, un vínculo. En la Biblia, vínculo se refiere a una conexión, relación o lazo que une a las personas o a las cosas. Puede ser una obligación, una atadura, una relación de amor y de paz, pero tiene que ser con sangre, soberanamente administrado. Nuestro Dios, el hombre, donde primeramente yo creo que nuestro Dios da instrucciones cuando se va a hacer este sacrificio de sangre, y lo podemos ver en la palabra de nuestro Dios, donde se marca exactamente qué tipo de sacrificio quiere nuestro Dios. ¿Cuál es el papel? Dice, ¿cuál es el papel e importancia de hacer sacrificios en las relaciones de un pacto divino, y en qué parte aparecen dentro de los pactos con Noé? Yo creo que primeramente algo bien importante, el texto que tenemos de base: juntadme mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Así que nuestro Dios nos enseña algo maravilloso a través de esta lección, donde Él ve a sus santos haciendo sacrificio y ese pacto divino. Dice Génesis 8:20: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Si estamos viendo ahora ese pacto que hace nuestro Dios ahora con Abraham y con Noé, y ahora Noé viene, toma animal limpio y lo presenta en holocausto a nuestro Dios. En Éxodo 24:8 es donde Moisés dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto de Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Nuevamente vemos allá el sacrificio que hace Noé, vemos el sacrificio que hace Moisés, y también podemos ver el sacrificio que hizo Abraham. Si estamos viendo a pacto por medio de sacrificio, que es nuestra palabra clave: pacto por medio de sacrificio. ¿Cómo se ve el progreso del tema? La sangre del pacto, desde Moisés hasta nuestro Señor Jesucristo. Bueno, lo podemos ver desde Moisés, cuando están allá para festejar la Pascua. Ahora llega el momento donde nuestro Señor Jesucristo, por medio de esa Pascua, de aquel cordero que
ah, ah, se untó la sangre del cordero en el dintel de las casas, ahora tenemos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo lo usa Él en la cena del Señor, donde dice: esta es mi sangre del nuevo pacto. Gloria sea a su nombre. Y lo podemos ver desde Moisés hasta nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el lema del pacto y de qué manera esto y la metáfora del matrimonio nos ayudan a entender la naturaleza completa y la meta de la relación de Apocalipsis? Del pacto en Apocalipsis 21:3, segunda de Corintios 6:11 al 18 y Levíticos 26:12. Ahora veamos esto. ¿Qué mejor analogía de la relación del pacto que podemos ver ahora por medio del matrimonio? Bien, podemos hacer una relación de una unión humana entre el esposo y la esposa, junto con la fidelidad y el amor que los lazos los une, que los lazos tienen. El tema del pacto encaja perfectamente con la metáfora tal como se ve en la relación de Dios con Israel, dice, la cual lo describe como esposo y como esposa. Así que tenemos aquí inmediatamente qué es lo que hace el pacto por medio de sacrificio. Dios quiere habitar en su pueblo y quiere que su pueblo le ame, que su pueblo le busque. Ahora, recordemos que cuando buscamos la definición tenemos que verla en el contexto bíblico y en el contexto divino, porque es un Dios y Él le llama a mis pactos, pero es pacto por medio de sacrificio. Lo que vimos ahora fue un pacto por medio de sacrificio, donde Abraham sacrifica aquellos animales, los parte por la mitad, y nuestro Dios aparece caminando por medio de ellos. Así que en esta mañana de todo corazón deseo que el Señor le bendiga y que nos ayude a poder entender la palabra de nuestro Dios. Si puede comprar el libro que tenemos en nuestra conferencia, Nuestro Dios del Pacto, dice: un estudio sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nuevamente, nuestro Señor Jesucristo oculto en el Antiguo Testamento, revelado en el Nuevo Testamento por medio de estos pactos que vamos a estar viendo en esta lección. En esta mañana deseo que el Señor le bendiga.